Y con ella nosotros tocamos el tema de la importancia del pediatra en la vida de los pequeños, de la familia, en realidad, y de los papás primero y después de los menores. Yo siempre he dicho, desde que mis hijas estaban pequeñas, yo decía que los pediatras no son realmente médicos de niños. Los de pediatras familia, no de padre. Tampoco. Los pediatras son médicos de mamá desesperada. A ti te da un miedo, tú no sabes qué todo lo que le pasa. Pero bueno, te interrumpí para irnos a publicidad. Hoy que celebramos el Día de los Abuelos decía yo que, ¿cómo tú quieres que te digan tus nietos cuando tú tengas nietos? Y le dije, mira, a mí me importa que me digan como sea. Él podría decir, ¿cómo se llama tu abuela? Psst. Y yo voy a entender. Lo que yo quería era ejercer y ser abuela. Claro. Sí, y eso es un súper privilegio que te da la vida. Tú decías Estoy algo. de acuerdo. Bueno, como justamente no tengo como claro para cuándo seré abuela, yo le pido al ¿Tú no tienes claro? ¿Para tú no quieres tener claro? No, es que es que mis hijos no están como por eso. Entonces, bueno, yo soy coabuela de Mateo y de Milán porque me lo prestan. Y entonces ahí yo ejerzo un poquito de función de abuela, que los abuelos consienten. Aunque a mí me tocan las dos funciones. Consentir, negociar. Consentir, negociar, protegerlo y curarlo, de alguna manera. No, me parece que el tema de la edad es bien importante, porque como les decía, nosotros la sobrevida está incrementándose en nuestro país e incluso las mujeres mueren menos que los hombres. Tienen una sobrevida de los 75 a los 80 años más o menos, y entonces eso hace que muchas personas pasen de los 60 y que están activos. Lo más importante justamente es aprovechar esa franja de la vida para disfrutar, porque ya tiene uno menos compromiso con los hijos. Sin embargo, se tiene uno que dedicar a mantenerse sana, a mantenerse activa y a evitar que los achaques entren. Yo particularmente tomé la decisión de hacer un entrenamiento físico y yo estoy súper contenta. Y ellos se asombran, mi entrenador se asombra, porque por ejemplo ayer yo estaba haciendo peso muerto con 50 kilos. Lo cual es mucho. 50 libras, 50 kilos. Ah, pero muy bien. Y una serie de ejercicios que a mi edad yo decía, bueno, pero tú pensaba que no iba a ser posible. El asunto es la actitud. Y sobre todo hacer intervenciones tempranas, porque ya cuando tú estás postrada en la cama, cuando comienzas a tener, claro, lesiones vamos a tener a esta edad, porque el hueso, que si una vértebra, que si una hernia, pero sin embargo la actitud es fundamental y también las actividades físicas es necesaria, hacer gimnasia, hacer deporte, bailar. Un detalle, hay estudios que hablan del bailar. Gimnasia mental, importante, sí. Gimnasia mental. Y el propio baile. ¿Tú usas mucho sudoku? Sí, la sopa de letra. Lo que pasa es que muchas veces nosotros comenzamos a hacer esas actividades cuando ya tenemos un señalamiento o un diagnóstico que nos obliga o que nos empuja quizás a comenzar a hacer esas intervenciones. Con el cual peleamos sí, muchísimo. Lo con ese diagnóstico es peleamos hacer muchísimo. intervenciones preventivas. O sea, antes de tú tener una lesión, antes de tú comenzar a tener los famosos achaques de la tercera edad, pues la actitud es importante y iniciar actividades que sean preventivas para mantenerte activo, sano y fuerte. Y yo decía que todo esto yo lo hacía porque cuando yo quiero ser una abuela, no sé cuándo me va a tocar, que pueda cargar y jugar con mis nietos. Eso puede ser una buena propuesta. Sobre todo hay un tema con el asunto de los nietos. Cuando tú eres una abuela muy activa, tú sabes lo que pasa, que los nietos no pueden advertir tus limitaciones. No lo pueden advertir. Yo te lo digo porque a veces yo le digo a Mateo, no, yo no puedo, y Mateo me dice, no, tita, tú eres fuerte. Sí, no, tita, tú eres fuerte. Tú le das gabela. Aquí. Mami, ningún problema. Bueno. Entonces, es importante que tú puedas saber. Dice Vanessa Espaillat que las abuelas somos muy buenas
dosificadas. Claro. Sí, si te mete mucho. Como dice mi hija Ámbar, los abuelos no tenemos derecho. Los abuelos tenemos privilegios. Porque derecho no tenemos ninguno. No, claro. Entonces, ser respetuoso, sí, claro. y saber colocarnos en la posición que nos corresponde. Y cuando digo saber colocarnos en la posición que nos corresponde, es saber que los nietos no son nuestros hijos. Los nietos tienen sus padres. Claro. Y que nosotros no somos los llamados ni las llamadas a educarlos, aunque eso no significa que tenemos una licencia para maleducarlos o para malcriarlos. Que podamos establecerlo con claridad. Sí. Hablemos del rol. Yo decía, doctora Luna, que los pediatras es lo que yo sentía cuando yo tenía mis hijas chiquitas y tú no estabas aquí, tú vivías en México, ahora un cachú, porque Ámbar te tiene a la distancia de un teléfono. En ese sentido. Entonces, Ámbar y las amigas de Ámbar, que son hijas de los amigos involucrados todos. Entonces, Josefina, yo decía que los pediatras son médicos de padres angustiados y de padres y madres histéricas. No, yo pienso que el pediatra sin duda que es un aliado de la familia. La propuesta es que los papás y las mamás reconozcan en los pediatras, obviamente, depende también de la propia característica del pediatra, pero que el pediatra debe de ser un aliado para la familia, un asesor. Y esto es una relación que se va ganando, que se va estableciendo en ambas partes. Y yo pienso que, y justamente por eso es el tema, para posicionar a los médicos, a los pediatras dentro del equipo de la familia como una figura importante. Muchas familias, muchos papás no pueden tener esta oportunidad porque a lo mejor va cambiando de pediatra en pediatra o inclusive solamente llevan al pediatra a los niños cuando están enfermos. Sin embargo, sobre todo en los primeros 5 años, se hace mucho lo que se llama el programa de salud infantil o el programa de niños sanos, y que son consultas programadas, calendarizadas, para que los papás y las mamás puedan llevar a sus hijos a esas consultas. Entonces en esas consultas se pesa, se talla, se hace una evaluación y tienen la oportunidad de detectar cualquier situación, cualquier enfermedad o inclusive factores de riesgo que puedan llevar a provocar enfermedad o a afectar el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas. Ahí en esa consulta también los pediatras dan recomendaciones. Por ejemplo, si tenemos un bebé que tiene en el primer mes en la consulta cómo va la lactancia, cómo el niño va desarrollándose, si ya comienza a sostener el cuello. En las consultas posteriores también se va identificando esos hitos de desarrollo que van obteniendo los niños a medida que van aumentando en su edad. Por ejemplo, que un niño a partir de los 3 meses comience a voltearse boca arriba, boca abajo, que si ya se puede sentar con apoyo, sin apoyo, gatear. Entonces todos esos procesos hay que mirarlos y hay que darle seguimiento. Si hay un niño una niña que no logran esto del desarrollo en determinadas edades, entonces eso es una advertencia. Pero ¿cómo lo puedes detectar si no llevas a tu niño al médico? Totalmente. Las familias asocian estas consultas con que le ponen vacuna. Lo voy a vacunar. Las vacunas, las consultas se han programado alrededor de la vacunación, pero además de eso hay un examen. Y la vacuna también es importante ponerla porque en siglo pasado muchos niños fallecían de enfermedades infectocontagiosas y hoy día se previenen por el uso de las vacunas. Pero ¿qué sucede? Hay un grupo de papás en el mundo que están dejando de vacunar a sus hijos y hay enfermedades que están resurgiendo. Por ejemplo, ya hay casos de polio en Nueva York. Polio en personas adultas. Y muchos niños fallecían por polio o incluso quedaban con alguna minusvalía justo por el polio. Entonces, todas estas informaciones los papás tienen que tener conocimiento, tienen que asesorarse con el pediatra. Y vamos más lejos. Cuando un pediatra ya forma parte de la familia, cuando alguien está enfermo, inclusive un adulto, vamos con el pediatra y pedimos recomendación. Mira, tengo este familiar en esta o esta condición, o inclusive
cuando hay un problema de familia, cuando los papás están por divorciarse, cuando hay un tema de separación. Los pediatras y las pediatras tienen la capacidad de poder no dar consejo en el tema específico de lo que pasa en la pareja, pero sí de medidas que deben de tomar los papás en favor de los niños. El impacto que esto puede tener en favor de los niños, porque nuestros clientes, aunque se oiga así rudo, son los niños, y nosotros estamos para velar la salud y el bienestar de los niños y las niñas. Hay una cosa, Josefina, y es que general y frecuentemente, doctora Luna, frecuentemente se habla de pediatría y se va a pequeños, sí. Y se quedaría como una especie de brecha entre los preadolescentes y los adolescentes, porque como tenemos tan asociado el rol del pediatra con los pequeños, no puedo llevar un adolescente donde un adulto, donde un médico grande. Esa es muy buena intervención, muy buena pregunta, porque miren, en efecto, los médicos, los pediatras estamos capacitados o estamos preparados para atender hasta los final 18. la adolescencia. Inclusive la Academia Americana de Pediatría es hasta los 21 que ofrece la consulta. ¿Qué sucede? Que aquí en algunos espacios, sobre todo en la consulta pública, los médicos miran, los pediatras miran a los niños hasta los 12 o 13 años. Ya después de ahí hay un limbo. Una práctica, no hay un limbo, porque hay pediatras especializados en adolescencia. Por ejemplo, yo tengo una formación en medicina integral de adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene otras situaciones de salud. Ya no se enferman tanto físicamente, pero hay muchos factores y condiciones de riesgo que pueden afectar su bienestar y su salud. Por ejemplo, nosotros estamos en nuestro país, uno de los países con mayor tasa de embarazo en adolescente, tenemos problemas con uso de alcohol y droga. Si te pones a ver las estadísticas de accidentes de tránsito, muchos de los fallecidos o afectados son personas que están entre los 15 y los 25 años. Entonces, hay muchos factores sociales de riesgo que afectan a la adolescencia. Entonces, hay especialistas, inclusive el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, tienen un programa específico para adolescentes, y esto es un programa diferenciado, inclusive con un equipo que está especializado para adolescentes, pero también debe de estar fuera del ámbito de los hospitales, de los niños pequeños. Inclusive en otros países tienen prerrogativa de tener horarios distintos, un tanto para que los adolescentes y las adolescentes se animen a ir al médico, porque no va mucho, pero sí hay una cobertura en ese sentido. ¿El adolescente va o lo llevan? Generalmente lo llevan, pero en la medida, yo entiendo que lo llevan cuando hay algún síntoma o algún signo, no hay preventiva. Pero fíjate, el programa de salud infantil, yo comentaba de estas consultas que son programadas, pero a partir de los 5 años, los niños hasta la adolescencia deben de ir por lo menos una vez al pediatra al año. Entonces, inclusive hay un esquema de vacunación para adolescentes. Siempre hablamos del esquema de vacunación, pero para los niños pequeños, que termina más o menos a los 6 años. Pero esa franja de preadolescente y adolescente se deben de poner vacunas, algunas son distintas, porque ya, por ejemplo, hay enfermedades que no se ven en la adolescencia, pero hay otras que sí, y también nuevas vacunas, como por ejemplo el del papilomavirus, que es una vacuna que se pone a partir de los 9 y debe a ser 12 para los años, dos la vacuna. Tanto para niños como para niñas, exactamente. En principio, era solo para niñas. Y esto es muy importante, porque fíjate, justamente eso hablábamos en una presentación, una conferencia que nos estábamos dando de la Sociedad Dominicana de Pediatría, sobre la importancia de la vacuna del papilomavirus. Mira, en el país, cada año, 1.500 casos de cáncer cervicouterino cada año. Wow. Y 500 mujeres al año mueren por esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad prevenible por vacuna. Yo entiendo que es una responsabilidad y una obligación de los papás y de las mamás aplicar esta vacuna. Te interrumpo y voy un momentico al teléfono. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta a la doctora. Adelante.
cuando las niñas que ahora son muy prematuros, que comienzan a menstruar a veces a los 9 o 10 años, ¿a quién se puede llevar? ¿Al pediatra o al ginecólogo? Y eso le iba a preguntar a la doctora. Gracias por su llamada, señora. Eso le iba a preguntar a la doctora Luna. Las subespecialidades dentro de la pediatría. Mira, un pediatra bien formado puede manejar y puede dar recomendaciones, porque la menstruación no es una enfermedad. Y conforme estamos evolucionando y estamos mejor nutridos, la madurez sexual se va adelantando. Entonces ya hace algunos años, quizás una chica que menstruaba, tenía la menarquia a los 9 años, podríamos considerarla una adolescencia precoz. Sin embargo, hoy día ya esa es la edad más o menos. Pero un pediatra bien formado puede asesorar y ver los cuidados que tiene. Ahora, es cierto que las adolescentes se benefician de ir con una ginecóloga pediatra especializada para ver cómo están sus senos. La primera menstruación, el primer año es un poco irregular. Entonces, para hacer esas evaluaciones es bueno llevarla con un ginecólogo. ¿Y en el caso de los niños? ¿En el caso de los varones? Los varones, buena ¿Van pregunta. ¿Van con un urólogo? Si ahí no es muy frecuente que vayan con un urólogo, a menos que no haya una situación que requiera, porque la urología es una especialidad quirúrgica, de cirugía, pero los médicos de adolescente tienen la capacidad también de evaluar a los adolescentes. ¿Qué vemos en los adolescentes? El tamaño de su examen físico, por supuesto, pero en los genitales, cómo van creciendo su pene, cómo está el tamaño de sus testículos. Hay algunos que pueden tener hernia, que pueden tener un testículo que le falta y no se ha dado cuenta. En fin, que es importante llevarlo. Te interrumpo de nuevo. Buenas, aló. Buenas tardes, ¿cómo estás, Zoila? Muy bien, gracias. Cuéntenos. Mira, por ejemplo, mira lo que la doctora dice, por eso es que es tan interesante escucharlo a ustedes. Gracias. Tú te sabes lo que ella dice, por ejemplo, de las menarquias de los 9 y los 10 años, que nosotros decimos siempre de que por el consumo de pollo. ¿Tú te fijas? ¿Cómo nosotros tenemos que ir aprendiendo a escuchar a los que saben? Zoila, quiero recomendarte un tema para que ustedes lo pongan, es sobre el ojo vago en los niños. Sí, cómo no. Exactamente. Pase buenas tardes y gracias. Gracias. Muy buen tema, porque el ojo vago no se diagnostica y las intervenciones eso hace que se pierda la visión del ojo. Bueno, hablábamos del caso de las subespecialidades. Sí. ¿Es un pediatra el subespecialista? Generalmente las subespecialidades de pediatría generalmente son pediatras. En muchos países, por ejemplo en México, para tú hacer una subespecialidad tú tienes que ser pediatra. En algunos países, por ejemplo en Argentina, para tú, por ejemplo, ser cirujano pediatra, tú no tienes que ser cirujano, no tienes que ser pediatra. La mayoría de las subespecialidades son pediatras que luego hagan una subespecialización. Por ejemplo, nosotros tenemos pediatra, cirujanos pediatra, cardiólogo, endocrinólogo, genetista, nutriólogo, nefrólogo, urólogo, ginecólogo. O sea, de la mayoría de las subespecialidades de adultos, están las subespecialidades de pediatría. Lo bueno que en el país también muchas de esas subespecialidades se están dando. ¿Y por qué traemos este tema? Porque es necesario que los niños sean vistos por médicos especialistas. Los niños no son enanos, o sea, el que un cardiólogo no son gente chiquita. Sí, que un cardiólogo de adulto vea a un niño no es lo recomendable, porque aunque pudieran tener algún tipo de conocimiento, pero el especialista, el que conoce el comportamiento, el desarrollo de los niños y las niñas, las necesidades que tienen específicamente, son los médicos pediatras. ¿Y el referimiento? Eso es un buen tema. Sí, realmente... Diablo, pues me puedo ir, yo me ¿Tú sabes por qué lo digo? Llevo de dos. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque muchas veces en nuestro país el tema del referimiento no se da con mucha facilidad. Y entonces a veces el temor que si se queda con el paciente o no. Pero sí es importante que cuando el niño o una niña tenga una enfermedad,
de alguna subespecialidad que puedan ser evaluados. Por ejemplo, hay algunas enfermedades, por ejemplo el asma bronquial. Si es un asma, un pediatra puede resolverlo. Ahora, si es un asma complicado, la recomendación es mandarlo con un neumólogo. Entonces, eso es lo valioso. Y yo quiero insistir mucho, sobre todo en los pediatras. Nosotros podemos poner y tendemos a veces a ponerle límite a los papás, porque nos encontramos con papá y con mamá que pueden ser muy negligentes, que su conducta no va en favor de la salud y del bienestar de los niños. Entonces nosotros ponemos raya en ese sentido, y los papás a veces se pueden sentir un poco mal, pero señalados. Nuestra función importante y principal es que los niños y las niñas estén en salud y por que ahí tengan buen desarrollo. ¿Con quién se establece el vínculo? ¿Con el papá o con el paciente? ¿Con los papás o con el paciente? Bueno, en principio, si tú tienes un bebé, es un vínculo que tú haces con la familia, con los papás. Ya luego, conforme los niños van creciendo, hay un afecto, se da una relación afectuosa entre el pediatra y entre... A mí me encanta ver, bueno, yo no tengo ahora mismo consulta pediátrica, pero cuando yo tenía consulta, ese vínculo y esa relación que tú das con los pacientes es una relación cálida, cercana, los niños se sienten seguros. Obviamente todo eso va a depender del tipo de relación que haga el pediatra. Por eso es importante que tú escojas un buen pediatra, una buena pediatra, que sea una persona que te informe, son las características que te eduque, ¿Cuáles son las características que yo debo tener en consideración para elegir un buen pediatra? Mira, lo ideal es que cuando los papás están esperando bebé es que vayan pensando eso. El que te de moda. Yo lo que les recomiendo a los papás es que busquen un pediatra que eduque, porque fundamentalmente la pediatría es una de las ramas de la medicina que requiere toda la medicina requiere de proveer de conocimientos a los pacientes. En el caso de la pediatría es muy importante que haya una comunicación y que haya esta relación en dos vías, que un papá o una mamá pueda sentirse en confianza de hacer la pregunta y de situaciones que él tiene dudas, que su pediatra puede escucharla y ofrecerle una atención. Y en idioma que se entienda. Sí, no me funciona un pediatra que yo lleve al niño y me vea 5 minutos y no me lo revise y que no me dé información. Entonces, eso es una de las cosas que yo les recomiendo a los papás. También tienen que ver, hay papás que buscan pediatras famosos, hay papás que buscan pediatras que sean cercanos, que le quede cerca, que si tiene un servicio de pediatría lo va a recibir otras personas, o si la atención es personalizada. O sea, todas esas informaciones, que si yo lo voy a llamar, él me va a responder al teléfono. Entonces, todas esas informaciones los papás y la mamá deben de tenerlo previamente antes de seleccionar a un pediatra. Y sí voy a ir. Honradez. El que me reciba y yo puedo cambiar. Te explico. Hola, hello. Sí, buenas. Adelante. Felicidades por el tema. Yo creo que yo tengo, además de tus hijas, el mejor pediatra del mundo. Mis hijos tienen 19 y 16 años. Todavía van a su pediatra. Mi pediatra es de las personas que le da seguimiento, o sea, hasta los llama para saber si se tomaron el medicamento, cómo va el tratamiento. Y lo puedo llamar a la hora que sea y él siempre está para uno. Yo pienso que más que buscar un pediatra de moda, es buscar una persona aliada que te ayude en ese proceso. Y ha sido pediatra de mis hijos desde que nació hasta la fecha de hoy, y el grande se ríe, pero él va a su pediatra y si él no puede lo manda a otro médico, o sea, y los llama. Exacto. Y le dicen, porque ustedes no vienen al consulta, ¿están muy bien o no me quieren? O sea, yo también como. Él me llama y me dice, yo también como, o sea, vengan por aquí, saluden. Gracias, claro, muchas gracias. Es la relación que hay que lograr. Buenas. Buenas. Disculpa que te llame, que no estoy siguiendo el tema, pero necesito un favor tuyo urgentemente, el teléfono del técnico que le arregló la lavadora. De Alexander. Pues tú estás unida, de Alexander. Espérate. Sí. Dale un momento. ¿Tienes con qué anotar? Sí. No, porque a veces nos llaman y nos dicen, espérate, que no tengo con qué anotarlo. No, Oye, el yo número voy de Alexander.
809-856-0604. 0604, 856-0604. Sí, señora. Perfecto, ya no lo anoto. Sí, anoté en el otro celular. Ok, muy bien, gracias. Hola, hello. Y buenas tardes. Buenas. Estaba hablando del tema de los pediatras. Ajá. Sí, quiero hacer un comentario. Muy importante el tema que ustedes están tratando. Mire, yo llevé a mi niña a una pediatra neumóloga por recomendación, por referencia. Pero luego nos desencantamos de esa pediatra, porque una de las características que tenía esa pediatra era que un día la mamá llevó a la niña y la información que necesitaba la pediatra la tenía yo como padre. Y la mamá le dijo, mire, déjeme ponerle al papá para que él le informe lo que usted me está diciendo. Y la pediatra simple y llanamente le dijo, no, yo no tengo que hablar con el papá. En una próxima consulta ustedes vienen y me informan lo que yo estoy solicitando. Grave. La niña congestionada. Bueno, sin comentario. No, le comento Wow. que justamente Wow. el sábado tuvimos una conferencia en la Sociedad Dominicana de Pediatría, en la filial Nagua, porque es un interés de la Sociedad Dominicana de Pediatría sensibilizar, formar a los pediatras sobre lo que es paternidad activa, cómo vamos a vincular a los papás en los cuidados. Ay, eso sí suena lindo. Lindo, en los cuidados, en la crianza y de los hijos. Y un ámbito que es importantísimo es el ámbito de salud. Entonces, todo el personal de salud tiene que reconocer que los papás son parte de, es una triada y que hay que reconocerlo y hay que escucharlo. Dice el doctor Mauricio Andolfi, médico psiquiatra y terapeuta familiar, dice el doctor Mauricio Andolfi que él no puede hablar de terapia familiar cuando no está papá presente. Claro, es que es importante. Entonces, eso son cosas que se van a ir cambiando, pero es necesario. Voy y al usted teléfono. como papá tiene que exigir. Claro, eso, voy al su teléfono derecho. otra vez. Buenas, hello. Hola, Buenas, le escucho. ¿qué tal? Hola. Sí, hay algo también, y por la cual yo cambié mi pediatra, que es un tema muy interesante, es que también los médicos y más los pediatras, que es común que pase, deben respetar más los horarios de los pacientes. A veces los pacientes hacen su cita previa, y dicen, no, a las 3 de la tarde llega el doctor, y el doctor se aparece a las 6 de la tarde, y tú tienes 3 horas ahí esperando. Yo creo Ya que lo sabe. debe haber un respeto de línea y línea, de yo llegar temprano y el doctor llegar temprano. Para que lo sepa. Todos Hola, los médicos aló, deben todos ser los así, médicos. claro. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Justamente eso le quería hablar eso. Tienes que bajar el volumen de tu radio, por favor. Disculpen, sí. Deben de involucrarse los padres, los machos dominicanos, debemos involucrarnos, porque yo tengo 18 y 21 años, 2 niños, o 2 hombres ya. Muy bien. Y yo iba con mis hijos al pediatra, y como dice la doctora, magnífica doctora, que yo llevaba a mis 2 machos, los llevaba a que le hicieran todo, y le decía a ellos muy claro, no, déjate tocar por la pediatra o el pediatra, y le enseñaba, y hay que educarlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Los padres, Gracias. como dice la doctora, es involucrarlo. Gracias, muy amable. Buenas, aló. Sí, buenas tardes. Le escucho. Sí, en mi caso yo soy un padre muy involucrado en la salud de mi hija y en todo lo que tiene que ver con ella. Y mi esposa es médico. Y cuando antes de nacer la niña, yo le dije a mi esposa que cuando la eligiera una pediatra, que la niña no sea un paciente más. Es exacto, que conozca a la niña, que cuando la vea, la reconozca. Incluso la pediatra de la niña da pocas horas de consulta, que lo hace ya es por vocación, no por necesidad. Y tú te das cuenta en el trato y cuando te ve, te dice tu nombre, te dice el nombre de tu niña, ya tú no tienes que decirle qué pasó en la consulta pasada o hace 13 meses, porque conoce el expediente completo sin tener que leer un papel. Gracias, muy amable, muchas gracias. Mira, buen tú sabes testimonio. que Esa es la idea. ¿Sabes qué me gusta?
No sé si te diste cuenta. Todos papás. Que la mayoría de llamadas fueron llamadas de papás. Qué bueno, Claro, porque yo para creo que que vean. sí. Papás, que, pónganse una estrellita en la frente que se lo Claro. ganaron. yo creo que sí, que se están involucrando cada vez más los papás. Y nosotros los en la pediatras crianza. y los prestadores de servicios de salud tenemos que apoyar a los hombres que se involucren, a aquellos que no se están involucrando, irlos invitando. Mira, tú sabes que antes de irnos, antes de despedirte, por favor, no le digamos a los niños que te van a llevar al doctor para que te pullen, porque un detalle, los pediatras no pullan, los pediatras no inyectan. Y para finalizar... Y no le metan miedo. Está como una amiga mía, una amiga de ella que le dijo, tía Zoila se va a poner brava. Y yo le dije, yo no me voy a poner brava. Dile a tu mamá que eso no es verdad. Yo no me voy a poner brava. A mí no me usen para meterle miedo a nadie. Hay un aspecto muy importante. Miren, los papás tienen que saber cómo actuar cuando tienen una situación de relativa, no diríamos emergencia, pero si tu hijo tiene fiebre, el pediatra te tiene que decir, si tu hijo tiene fiebre, tú puedes darle esto, esto y esto. Ir educando a los papás y a las mamás para manejar situaciones sencillas que pueden ocurrir. Si vomita, tú puedes hacer esto y esto y esto, y darles instrucciones, irle dando instrucciones para que luego, cuando lo llamen, ya sea por realmente una necesidad. Exacto. Porque hay mamás también y papás que al pediatra te llaman y te dicen, miren, a las 12 de la noche mi hijo tiene fiebre. Hermana, si tiene fiebre, tú puedes darle acetaminofén. Tú sabes que, ya sí para despedirte, para despedir a la doctora Luna, sabes que en España particularmente hay una queja constante y permanente de la presencia de padres y madres en las emergencias con situaciones que pudieran perfectamente bien resolver en casa. Eso en todos los lados. Nos vamos, doctora. Aquí también ocurre. La doctora va a estar con nosotras afortunadamente todos los martes. Va a estar con nosotras todos los martes. Es ese espacio de la doctora Luna, es solo para mujeres, dice una de tus aliadas, Clarindi. Yo amo a Josefina, mientras más la oigo, más la amo. Vámonos un momento a publicidad. Te seguimos FIFA en Lunar. FIFA Lunar. Mi Instagram. La siguen en FIFA Lunar. Nos vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y de verdad que a mí me dio tanto gusto escuchar que hay un grupo de hombres jóvenes que se dedican a darle cuidado a los animales con necesidades especiales. Ya volvemos.